Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a este podcast Personería Contigo. Agradecemos a quienes se conectan desde las diferentes plataformas, nos escuchan en las plataformas de podcast y nos ven en los diferentes videos de las redes sociales de la personería. Estamos muy contentos de darle la bienvenida al mes de marzo, mes de la mujer. Para esta ocasión, la personería de Piedecuesta ha organizado toda una agenda de actividades para promover y visibilizar los derechos de todas las mujeres piedecuestanas. Teniendo en cuenta que Piedecuesta está cumpliendo sus 250 años, el lema de este mes de marzo será Garroteras, 250 años haciendo historias. Y si vamos a hablar de una garrotera que ha hecho historia en nuestro municipio, es por supuesto la maestra Carmen Cecilia Díaz de Almeida, que nos acompaña el día de hoy en este espacio de podcast. Y quiero decirle primero que todo, maestra, que estamos muy contentos de que nos reciba en su casa, de que comparta con nosotros unos minutos de tantas cosas que tiene para contarnos a los piedecuestanos y especialmente porque respetuosamente quiero decirle, yo creo que usted es una mujer berraca. Como todas las mujeres de Piedecuesta, hace una mujer ejemplar en todas y cada una de las labores que he realizado, como docente, como escritora, como pintora, como, bueno, ha difundido la cultura piedecuestana de tantas formas que de verdad nos sentimos muy honrados de que nos conceda este pequeño espacio en nuestro podcast Personería Contigo. ¿Cómo está, maestra? Freddy, muy bien. Enhorabuena por este momento para hacer historia de mi tierra. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos pensado aquí en unas preguntas que queremos que nos compartan sobre lo que ha sido su experiencia, su vivencia como piedecuestana y toda esa trayectoria que ha desarrollado a lo largo de su vida. Queremos que nos cuente un poquito qué significó para usted formarse como mujer en una época donde quizás el acceso a ciertos espacios culturales y académicos no siempre era igualitario. Freddy, le cuento, feliz. A mí nunca me negaron entrar a ninguna parte de colegio ni nada. Mi madre era docente, Ana María Ortiz de Díaz. Mi tía Isabelita Ortiz Ardila también. Yo estuve en la escuela con mi mamá y con mi tía. Luego, en el colegio de la Presentación de Piedecuesta. Y luego en la Normal Superior de Bucaramanga. Y yo quiero hacer una acotación muy linda al respecto de la lectura. Mi tía Isabelita me enseñó a leer. Ella me entregó una cartilla, Alegría de leer, de primer grado, y mi cuaderno, y lápiz y borrador. Borraba mucho, tengo en mi memoria. Y yo me aprendí la cartilla. Y yo aprendí a leer. Mi tía me ponía tareas y seguramente las hacía. Y resulta que un día yo le dije, tía, yo sé leer. Mi tía me dijo, no, imposible. Usted no sabe leer, mijita. Le dije, sí, tía. Y tengo en la memoria lo primero que leí en mi cartilla. Y tengo en mi memoria el dibujo que había. Una casita con unos arbolitos y una luna. Y ahí debajo de la casita decía, la luna ilumina la tierra. Yo misma me sorprendí y me fui para donde mi tía, tita, yo sé leer, yo no tenía 4 años. Entonces mi tía lloró y yo me angustié. Yo dije, ay, ¿por qué llorar? A mi tía, de la emoción seguramente. No puede ser, mamita, me decía. Le dije, sí. Me trajo el periódico y yo pude leer. Algo cancaneadito, pero yo leí. Wow. Enseguida yo estaba en la escuela de Chingara con mi tía Isabelita, una escuela rural. Dijo, esperemos la Copetrán y nos vamos. Esperamos la Copetrán y nos trajo. Cuando llegamos a la casa, mi mamá se sorprendió mucho porque no nos esperaba. ¿Qué pasó? Y entonces las dos se abrazaban, mi tía Isabelita y mi mamá, y las dos lloraban. Y mi tía le decía, la niña sabe leer. No, y mi mamá también lloraba. Entonces yo también lloraba. Cuando dijo mamá, no, mamita, rapidito, vamos a la fotografía. Entonces yo desarrollé un reflejo condicionado para lo bueno, porque cuando algo bueno pasaba,
mi mamá nos llevaba a la fotografía. Fotografía con ese cajón y tela negra, fotografía Osorio de Piedecuesta. Y allá me tomaron la foto porque la niña aprendió a leer. Entonces comprendí que era tan importante. Qué bueno. Y de verdad que gracias por compartirnos esa historia de vida, porque qué privilegio poder recordar esos instantes en donde alguien aprendió a leer y especialmente que haya quedado un registro de eso. Me imagino que, pues, teniendo en cuenta que nos comparte que es normalista, pues viene desde el colegio la vocación por haber sido docente. ¿Cuántos años de docente la maestra Carmen Cecilia Díaz? 35. Y entonces, en esos 35 años, pero al respecto de mi educación, en la normal de Bucaramanga, unas maestras únicas, a las cuales les debo tanto, me enseñaron a leer más, amar la lectura. Tuve una maestra en la normal de Bucaramanga, octavo grado, Alicia Gutiérrez, que le rogábamos: Alicita, explíquenos todo lo que usted quiera, pero ¿sabe qué? Háblenos, Alicia, cuéntenos lo que usted ha leído. Profesora, qué hermoso escucharla. Le prometemos que le hacemos todas las tareas. Y entonces ella nos conversaba. Extraordinaria maestra. Y entonces yo pensaba, alguna vez yo pueda conversar como Alicia. Alguna vez, pues bueno, con humildad, pero también con alegría. Yo creo que he podido en algún momento parangonarme con Alicia, pero Alicia no escribió. En cambio, su alumna, Alicia, usted está en el cielo, su alumna sí escribió. Y en algún libro de mi autoría la menciono y le escribí un poema. Gracias, Alicia, por enseñarme a amar la lectura. Y bien, de la universidad, ¿cómo no recordar a mis maestros? Mi decano Jorge Patiño Linares, que me enseñó algo muy lindo al respecto de la investigación social, porque él nos enseñó esta materia y nos dijo muy claro: cuando ustedes hagan investigación social, respeten lo que dice la gente, sean fieles a lo que dice la gente, sean fieles a lo que hace la gente, retraten lo que hace la gente para que su investigación social sea más confiable. Y luego, la normal de Piedecuesta, por los años 65, me mandó a un curso a Bucaramanga como representación de la normal. Venía un curso a nivel nacional, no más que Manuel Zapata Olivella venía, y una antropóloga argentina, Ruth de Argandoña. Ruth de Argandoña nos dio un papel y nos dijo en el curso allí: escriban lo que ustedes sepan de sabiduría popular, refrán, copla, lo que fuera. Yo escribí mucho, mucho. Y entonces el resto había escrito poquito, 5, 3 cositas, eh, un mensaje nomás. Yo escribí 2 hojas. Entonces ella me dijo: ¿usted por qué escribió tanto, Cecilia? Entonces yo le dije: doctora, porque yo sé bastante, porque mis abuelos han vivido con nosotros y de ellos aprendí. Ahí está la raíz de mi amor por la oralidad. Y como un tributo a todos mis maestros, les agradezco, porque aquí en donde estoy, no los he olvidado, pero edificaron en mí una persona de bien. Wow, qué bueno y qué excelente historia. Yo creo que muchas de las personas que escuchan, la escuchan a usted recordar a sus maestros, hacen memoria quizás de cómo uno ha tenido maestros que marcan su vida y cómo quedan en los recuerdos respecto a lo que cada uno de ellos pues influyó, depositó. Pero pues me gustaría saber si fue por medio de un maestro. Ya vi que su amor por la lectura viene pues desde la base familiar, de lo que pudo formar su tía y su mamá, pero
¿cuál fue, digamos, ese impulso para decidir que, o para que la lanzara a escribir sus primeras letras, ya su composición literaria como tal, pensar en qué se podía plasmar, cuál enfoque? Porque, digamos, yo que conozco algunas de sus obras, para mí es muy importante cómo le ha escrito usted a pie de cuesta a sus cuentos, a sus mitos, a sus leyendas, a su historia. Entonces, ¿qué le dio ese impulso para poder componer en sus letras tantas y recoger tantas historias de nuestro pueblo? La verdad, a mí me regalaron esa fuerza. En el Aurelio, unos compañeros míos estaban haciendo un libro, todos de español, sí, ellos de español. Y entonces me decían, Cecilita, estamos escribiendo un libro. Yo decía, ¿y por qué no me invitan, no? Bueno, porque yo puedo, si yo también dicto español. No, otra vez me calentaban el alma, estamos haciendo un libro, no sé qué. Y un día nos fuimos con una amiga, con Marinita Sánchez, a acompañarla al taller. Cuando eso uno podía salir del colegio las horas libres, teníamos 4 horas libres toda la mañana casi. Entonces nos fuimos al taller y por el camino yo empecé a decirle refranes picantes y no picantes. Ajá. Y Marina se gozó el rato que lloraba y de risa. Y tocó parar en cualquier calle ahí cerca al garaje porque se le cerraban los ojos, decía, no, ay, no. Y entonces me dijo, La hizo llorar. De risa. Y entonces yo me quedé así como así, pero Cecilia, todo eso se lo sabe usted, me acabó de decir, codifíquelo, escríbalo. Yo no dije nada, yo no dije nada, yo pensé, sí, lo voy a hacer. Tomé la decisión y apliqué algo que me enseñó un maestro, Pedro Galvis. Me dijo, no cuente sus sueños antes de que lleve el 98% realizado. Lo apliqué. Cerré la boca, empecé a recoger todo lo que pude, todo lo que sabía, y salió mi primer libro, Refranes y otras cosas de la ilustre Villa del Garrote. Lo tomó la editorial San Pablo. Lleva mínimo 28.000 ejemplares por el mundo. No, pues qué lindo. Ahí terminó la raíz que me dio la doctora Ruth de Argandoña, el empuje que me dieron mis amigos en el colegio y el que Marinita Sánchez me hubiera botado la idea, porque es que a uno le llegan las ideas y uno a veces no las hace o las cuenta. Entonces apliqué. Yo soy buena maestra y los buenos maestros no solo enseñamos, exigimos que apliquen. Pues como buena maestra apliqué, me callé y lo hice. Lo hice. Y mis amigos todavía no publicaban el libro. Entonces yo conté. Entonces estábamos un día en la cafetería, estaban ellos dos y me dijeron, se dijeron los dos, por decirme una indirecta, mira, terminemos el libro porque en menos que cante un gallo, Cecilita va a hacer el segundo libro y recogí esa idea. Dije, voy a hacer mi libro segundo. Y ahí nació mi segundo libro, Los secretos caseros de nuestras abuelas. Y esa idea me la vendió Judith, mi hija, porque se murió mi mamá y dijo, mamá, haga la torta de no sé qué que hacía mi mamá. Yo le dije, ay, no sé. Dijo, ay, no, mamá, qué vergüenza que ahora, cuando faltó la abuelita y perdí ese conocimiento. Y entonces cuando falte usted, pierdo el de la abuelita y pierdo el suyo. Claro. Entonces, recoja lo de la abuela. Recogí todo lo que sabía mi mamá, hice un poco más de muestra cultural y realicé mi libro Secretos caseros de nuestras abuelas, octava edición para el mundo. Entonces, bueno, es que a uno le dan las ideas y si no las aplica, pues bueno, ahí verán, estamos en un mundo de sabiduría que nos llega por todas partes y si no queremos hacer es que no queremos. Claro, pero bueno, efectivamente, quienes nos ven y nos escuchan se dieron cuenta de por qué decimos
que estamos frente a una garrotera que en 250 años del municipio definitivamente ha hecho historia. Porque usted compartirnos, quizás a partir de una anécdota con su amiga, de cómo toda esa risa la impulsó a, ¿por qué no escribir eso en un libro? Y después ese acontecimiento familiar de la necesidad de preservar la memoria es algo muy importante para los piedecuestanos y lo que nos comparte es es grandioso porque pensar en que cuando ya no estemos, pues no se pierde solamente la memoria que traemos, sino que o alguien más pierde la memoria que podía compartir con nosotros. Y por eso, pues, queremos avanzar aquí en nuestras preguntas, porque esa experiencia definitivamente es muy valiosa, pero ahí hemos visto lo positivo, quizás, y más con el ánimo de reflexionar, de aprender y de evitar que esas cosas se repitan. ¿Cuáles considera usted que fueron esos desafíos que quizás a veces ponían su método, digámoslo así, su proceso de creación un poco más difícil? ¿Lo sabían, no lo sabían? ¿Cómo, qué fue lo que hizo como tratar de vencerlos y decir, yo puedo escribir, pintar, hacer radio, prácticamente hacer todo lo que la iniciativa que tenía, cómo las pudo sacar adelante? Mire, Freddy, la vida mía ha sido un reto, un reto. Y cuando me lo propongo, lo hago, lo hago. Yo tomo la decisión y lo hago. Y si tengo la capacidad, el tiempo, lo hago. Y yo quiero decir, la vena de escritora de mi mamá, pero fuera de eso, yo soy una gran lectora. Y fuera de eso, me encanta. Y yo creo que hay un angelito que a uno le dice, escriba esto, porque uno tiene solo momentos, no es a toda hora. Es cuando un ser lo impulsa. Y ese ser es supremamente esquivo. Cuando uno no le hace caso, después uno quiere escribir lo mismo y ya no hace nada o hace una cosa parecida. Y son momentos hermosos que uno está en otro mundo, haciéndole caso al corazón, haciéndole caso al sentimiento, y la pluma coge alas, indudablemente. Gracias, maestra. Eso es muy importante porque quienes nos escuchen y nos ven, ojalá transmitan estos mensajes a muchas jóvenes a manera de ejemplo de cómo superar esas barreras, de cómo superar esos desafíos, cómo animarse a hacer lo que les gusta, cosas como escribir, como pintar, como desarrollar la creatividad, porque consideramos que eso es algo muy importante para forjar a una comunidad. Y tiene que ver con el tema cultural, por supuesto, que hablar de patrimonio, pues es hablar de la historia y es hablar de la esencia de los pueblos y creemos que Piedecuesta tiene una inmensa riqueza al respecto. Y por eso queremos saber, pues, si habiendo sido usted reconocida como patrimonio cultural viviente, ¿qué implicaciones usted cree que eso tiene para la comunidad, especialmente para las mujeres? Y como le digo, siendo usted un gran ejemplo para las mujeres jóvenes, para las niñas, para las adolescentes el día de hoy, pues, ¿qué implicaciones usted considera que tiene esto como una mujer guardiana de la memoria? A las mujeres a que hagamos lo que sabemos hacer, tantas cosas bellas, la cocina, el bordado, la danza, la pintura, todos somos capaces, indudablemente. Qué lindo ser capaz, qué lindo animar a otros a que lo hagamos. Yo he intentado varias cosas y algo he logrado, pero quisiera más. Piedecuesta tiene muchos talentos escondidos. Qué lindo que nos dijeran qué libros hay por ahí escondidos en los armarios, hechos ya sin publicar. Debe haber kilómetros de escritura y kilómetros de sueños. Qué lindo poder decir Piedecuesta, el municipio más escritor de Colombia. Que Dios me diera la licencia antes de irme de este mundo
poder ver esos grandes titulares en los periódicos más importantes de Colombia y del mundo, porque es que somos capaces. Yo soy una mujer muy humilde y no he salido sino, bueno, hasta allí he ido a Estados Unidos un par de veces, a la costa, al Magdalena Medio, pero el resto he estado en mi casa produciendo, escribiendo, pintando, viendo de mis matas. Qué hermoso ser capaz, qué hermoso. Y ante que me diga San Pablo, Cecilita, octava edición del libro Cuentos para niños de 1 a 100 años para el mundo. Mis libros han estado en la feria de Frankfurt, los ha llevado la editorial San Pablo. Alguna vez yo estaba mirando televisión y era la feria de Frankfurt, hicieron el paneo y allá en un anaquel estaba el libro Refranes y otras cosas de la ilustre Villa del Garrote y yo estaba sola en ese momento. ¿Qué hice? Abrazarme y decir gracias Dios. En este momento estoy grifa porque fue un momento estelar. Yo soy una piedecuestana corrientica, pero yo sí quisiera que en el extranjero, en la feria de Frankfurt, hubiera más libros de los de nosotros. Allá debe estar cuentos para niños de 1 a 100 años, indudablemente, porque ha sido de mucho valor a nivel mundial, pero a veces en el pueblo de uno no se sabe. Qué bien, hagamos, hagamos lo que podamos. Mientras tengamos vida, no podemos perder el tiempo y estamos escribiendo una historia para que nos imiten y que nos imiten no solo las mujeres, los hombres también. Qué lindo, porque yo no puedo dejar de decir que yo tengo una hija que se llama Judy Cecilia, que tengo un hijo que se llama Néstor Eduardo y que tengo esposo que se llama Néstor Gonzalo y que son claves en mi vida porque me han permitido hacer todo esto al abrigo de ellos. Y ellos nunca me han quitado la fuerza, antes me han dicho ánimo. Y ahora, al principio, pues ellos no sabían que su mamá podía con eso. Y estaban como encima mirando. Ahora me preguntan, mamá, ¿y el libro de este año cuál es? Entonces es un reto para mí. Wow, genial. De verdad nos sentimos muy orgullosos de saber que una escritora piedecuestana que haya participado en ferias del libro tan importantes, porque definitivamente creo que ahí se está dejando un legado para todos y es muy necesario para nuestra identidad cultural. Gracias por compartir eso, gracias por todo ese aporte tan invaluable a la historia de Piedecuesta y especialmente, insisto, por ser un gran ejemplo de mujer. Y precisamente hablando de mujeres y pues de la lectura, promoviendo y ante ese deseo suyo de que ojalá Piedecuesta pudiera llegar a ser considerada como la ciudad más lectora, ¿por qué usted considera que es necesario tener a la lectura como un elemento de transformación social? ¿Por cómo podemos hacer para invitar a las personas, especialmente las más jóvenes, quienes están distraídas hoy muchas veces con la tecnología y que quizás nos aleja es un poquito de temas tan importantes como la lectura, como la cultura, que definitivamente pues logran transformar a la sociedad? Bueno, yo les contaría una experiencia mía como docente en el colegio Aurelio Martínez Mutis de Bucaramanga. A mí me entregaban los niños en sexto grado en español y yo los entregaba en 11. Entonces, de sexto a 11, conmigo leían de 1 a 50 libros en su bachillerato. Leían o leían y yo les pagaba la lectura a buen precio. Les decía, hermanito, vamos a leer, sí, vamos a leer. Pero la primera que tenía que leer era yo, indudablemente. Pues bueno, la puesta en común de los libros era un poema. Cuando hicimos como la evaluación de la lectura del libro María con un octavo grado, con los octavos, todos leíamos María y hacíamos un juego para preguntarnos todo lo de María. ¿Qué le gustó, qué no le gustó? Con detalles del libro.
a sabiendas de que todos lo habíamos leído. Entonces no nos podíamos engañar. Entonces unos contaban, uy, Cecilia, esas flores que cogió María y llevó y le puso en el cuarto de Efraín. Uy, qué belleza. Uy, Efraín se asomó por la ventana y uy, qué lindo. Efraín estuvo en clase con María. Y corriendo la vida, en estos días, Wilmer Parra, un alumno mío del Aurelio, me llamó y me dijo, Cecilia, ay, cuando murió María en la obra, lloramos todos. Y lloraban mis niños y yo también lloraba. Y ellos me reclamaban, Cecilia, pero ¿por qué se tenía que morir María? Y yo les decía, pues es una novela, mis niños. Ay, no, pero no puede ser. Bueno, en estos días, Wilmer es un hombre muy viajado, muy sabio, está viviendo en Europa. Y me llamó y me dijo, Cecilia, estoy en la Hacienda María, estoy recorriéndola toda, pero usted está en mi mente y yo aquí estoy llorando, Cecilia. ¿Y cómo así? Dijo, claro, estoy llorando. Usted no me puede quitar el sentimiento que me enseñó a vivir cuando fue mi maestra, pero usted está aquí. No, pues yo me puse feliz y dije, ¿hasta dónde trasciende una cosa? Y al siguiente domingo yo tenía radio y conté la historia de él. Y entonces, muy emocionado, él por allá escuchó y me llamó y me dio las gracias y recordaré vivir. Qué bueno, qué bonito es. Sí. Definitivamente. Y seguimos, insistimos en lo importante del ejemplo. Ese ejemplo que dejaron para ustedes sus maestros y por supuesto ese ejemplo que hoy día es usted para muchos de sus estudiantes, de sus exalumnos sí, y de sus excompañeros de las aulas. Y bueno, hay muchos colegios piedecuestanos que tienen nombres de grandes educadores. Sí. ¿Sí? Y no siempre los estudiantes lo saben. Es decir, muchos estudiantes del Colegio Balbino, Carlos Vicente Rey, Humberto Gómez, Víctor Félix Gómez, pues no saben que el nombre de su colegio probablemente obedece a un gran educador que haya dejado ejemplo y un legado para muchos de sus estudiantes. Cuéntenos, ¿usted fue estudiante de algún educador de estos? No se quiere lo que no se conoce. Yo tuve el gusto de ser alumna de Humberto Gómez Negrinis en el Colegio de la Presentación de Piedecuesta y me enseñó ciencias naturales. Y cuando él nos enseñaba los elementos, se daba sus maneras para hacernos ver. Su educación sensista, teníamos que ver, teníamos que palpar, entonces uno aprende. Y entonces nos dijo, hay que traer todos un papelito de los cigarrillos piel roja de estaño, es eso, estaño bien alisado, es la tarea para la siguiente clase. Todas llegamos con ese papelito alisado allá y quítele el papelito transparente que viene pegadito ahí y usted traigan todos ese papel. Todas lo llevamos, pero asombradas y a la expectativa porque él era un gran maestro y nos mantuvo a la expectativa. Tengan el papelito y tengan el papelito. Y bueno, ahí ya estamos inquietas. Un sexto grado. Digo, y cuando yo le dé la orden, ustedes cogen el papelito y lo arrugan. Entonces todas tan obedientes y tan lindas, todas arrugamos ese papel y hubo un ruidito. Y entonces dijo él, ¿escucharon eso? Entonces nosotros le dijimos, sí, profesor, ¿qué pasó? Con todo el dramatismo, dijo, ese es el grito del estaño. Uy, no, pero nos quedamos asombradas. Vuelvan y lo alisan y vuelven y lo aprisionan y vuelvan a escuchar el grito del estaño. Uy, eso era un poema y entonces yo lo escribí en un libro. Creo que va en el libro Cuentos para niños de 1 a 100 años. Pues es un poema enseñar con el alma, es un poema enseñar a descubrir, es un poema ver que los hijos y los alumnos y la gente se enamora de lo que hace, se enamora de la lectura, se enamora de conversar. Y entonces ahora me acuerdo de mi maestro de teatro en la Universidad de Pamplona.
No, pero qué maravilla de hombre. No, no, Toñito Carvajal. Y nos decía, pónganle teatro a la vida, hermanos, si no nadie les va a creer. Nos pusieron una tarea para poder graduarnos en su materia. Y nos dividieron por grupos, todos sin saber, este grupo 7, este 7, este 7, para hacer una obra de teatro improvisada. Y entonces nos dijo, bueno, ustedes, mi grupo, ustedes hacen llorar. Ay, Dios mío, nos confundimos. Ustedes hacen reír los otros, pero nadie más sabía sino el grupo. Y ustedes hacen pelear. El grupo mío era llorar. Yo dije, ay, Dios. Bueno, mi mamá acababa de faltar. Armamos la obra. Y háganme caso, yo soy el monitor. Bueno, mi mamá faltó. Y mi mamá le había dicho a mi hijo que ella le haría las batas para ir a estudiar medicina a la UIS, porque ese era el plan de él. Bueno, se murió mi mamá. ¿Cuáles batas? Pero mi mamá faltó. Bueno, eh, fue la hora de ir a la UIS y me tocó acompañarlo a él al cementerio, a llevarle flores y a él decirle, abuela, que yo necesito ser médico, usted verá si yo no paso, paso porque paso, abuela. Y le rezó y le puso vela y le limpió ahí y le dijo, bueno, abuela, yo vengo y le cuento. Bueno, pasó el cuento y mi hijo pasó medicina en la UIS. Entonces dijo, mamá, vamos a saludar a la abuela, vamos. Entonces nos fuimos a saludar a mamá, a darle las gracias y ya nos veníamos del cementerio y le dio un dolor a esta criatura y le dijo, y ahora abuela, ahora quién me hace las patas, usted ya no está. Y se aflojó este hombre y se arrodilló y lloraba y casi no me lo puedo traer. Yo le dije, no, hermano, ya mamá faltó, ya, no, bueno, pero pasó la UIS. Entonces me invitó a lo mismo. A ver, allá cuando le, ay, mamá, sí pasé, abuelita, pasé. Y ahora, ¿quién me hace las batas? Dios mío, me quebró el alma. Y entonces, todo esto lo resumimos en la Universidad de Pamplona para contar a mi maestro Toñito. Y lloró todo el mundo, lloró el maestro y me dijo, Cecilia, ¿de ustedes de dónde sacó eso? Yo le dije, no, es que mamá se murió. Me entendió, dijo, la entiendo. Lloraron todos. Enseguida tocaba el grupo de hacer reír y decían, no podemos, no eran capaces. Pues bueno, hay que meterle teatralidad a la vida. ¿Qué tal que yo les cuente mi historia bien floja diciendo, no, y sí, no, él fue y sí pasó en fin, pero allá fue y limpió la tumba y no? No, es que hay que ponerle teatro, porque si no nadie nos va a creer. Y fuera de eso es que el primero que tiene que creer es uno. ¿Cómo así? Ánimo, pues, que de Cuesta es un filón de artistas. Los que ustedes quieran, ojalá nos conozcan. Wow. Sí, definitivamente. Bueno, ya conocimos ahí mucho de su experiencia como escritora, en las letras, en todo lo que ha podido recopilar de la historia de Piedecuesta, pero pues usted también ha sido reconocida como una maestra de la pintura. ¿En qué momento de todas esas historias y vivencias se dio su iniciación por el óleo y por el arte religioso? Porque también ha sido de sus obras más reconocidas en las demás, en las exposiciones, todo lo que ha plasmado a partir de la religiosidad, algo tan importante para el pueblo piedecuestano. Pues Freddy, le cuento que hace como 27 años ya estoy promoviendo el arte en pie de cuesta. Como sea, solita, acompañadita, bueno, dándole el tributo a mi maestro de pintura, Luis Duarte. Me pasó el miedo. Aunque yo toda la vida fui muy buena para manualidades, para bordados, para pintar también. Y entonces cuando me iba a jubilar, yo tengo que hacer algo.
y empecé 2 años antes de jubilarme a tomar clases de pintura y es otro mundo. Es otro mundo porque hacer hablar un lienzo es un poema, porque cuando uno es capaz, se transforma. Y entonces cuando uno hace una mano y le queda perfecta, eso es un poema, una cara, los ojos, los ángeles, me encantan los ángeles. Qué bien ser capaz, qué bien perderse por instantes en esta vida de tanto corre-corre y poder decir, estoy quieta aquí, delante de este lienzo, y entonces yo invoco a los maestros de la pintura, a los mejores, y a mi Padre Dios que me guíe, porque yo soy bien creyente. Claro, como buena piedecuestana. Sí. Así es, los piedecuestanos muy creyentes, con mucho arraigo hacia las costumbres religiosas y demás, y eso definitivamente ha forjado gran parte de nuestra cultura. Y bueno, pues para la personería es muy importante reconocer a las mujeres que han construido memoria, educación y cultura en nuestro municipio, y también reconocer el valor de nuestros derechos culturales. Por lo tanto, continuaremos promoviendo estos espacios donde la historia, la participación y la identidad sean un pilar de bienestar colectivo. Un mensaje final que le dejemos a pie de cuesta a las mujeres en esta celebración tan importante como es cumplir 250 años como municipio, que considero yo que apenas se está calentando motores. Nosotros hemos enfocado nuestra agenda de todo el año alrededor de los 250, pero el mes de julio, que es el propio mes de la piedecuestanidad, es probable que nuevamente estemos acudiendo a una piedecuestana como usted para compartir más momentos tan importantes para la historia como los piedecuestanos. ¿Qué mensaje podemos dejar en estos 250 años para el municipio? Que hay mucho por hacer, que seamos más unidos, que nos ayudemos, que las mujeres desde donde están, desde donde estamos, desde casa, pongámosle mucho amor a lo que hacemos, porque desde la mujer más humilde hasta la más preparada, hasta la más capaz, siembre en sus hijos el amor por la tierra. Cuando uno ama a su tierra, lo primero que estampa en la solapa de un libro es dónde nació. A nivel del mundo, la gente sabe que Carmen Cecilia Díaz de Almeida nació en Piedecuesta. Y bueno, yo aparto aquí un instante para la sabiduría de mi madre. Yo nací con comadrona en casa. La comadrona se llamaba María y mi mamá era tan sabia que nos la mostró y nos dijo, ella ayudó a que ustedes nacieran. Y ella era como una mamá. Y qué linda, María nos quería y nos acariciaba. Eso se lo debo a mi mamá, una mujer muy sabia. Desde donde esté, mamá, desde donde esté, tía Isabelita, gracias por enseñarme a amar a mi tierra. Amemos a la tierra. Si amamos a nuestra tierra, la respetamos y seguimos trabajando para que Piedecuesta brille por lo bueno. En Piedecuesta se da el arte y las letras y lo que ustedes quieran silvestrico. Aprovechémoslo, Silvestricos. ¿sí? Démosle toda la importancia a lo de nosotros. Apóyennos. Qué lindo poder decir, aquí estoy. Qué lindo que el municipio se detenga a decir, es la hora. Qué lindo ver en los titulares de los mejores periódicos del mundo el municipio de Piedecuesta. Un escritor por kilómetro cuadrado. 344 kilómetros tiene Piedecuesta. Hay visibles
por lo menos 50, 60 escritores. Faltan unos pocos, están escondidos. Hagámoslos visibles. Buenas tardes. Ay, muchas gracias, maestra, de verdad, por compartir este espacio con nosotros. Nos hemos extendido unos minutos, pero creo que ha valido la pena, porque todo lo que nos ha contado, de verdad que permite registrar aquí en este podcast un legado, una historia y pues ese gran ejemplo que ha ofrecido una mujer piedecuestana que en sus 250 años definitivamente es una garrotera que ha hecho historia. Gracias a quienes se conectaron. Los esperamos en un próximo capítulo de este podcast Personería Contigo y una vez más invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales.